se alaba a Dios. En el cielo se oye. Gloria a Dios, te damos gracias, buen Dios y Padre. Estás en los cielos de los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Agradecemos, eterno Dios, por tu misericordia, porque nos das esta oportunidad, Señor amado, de poder llegar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús colocamos esta programación radial, Señor, en tus manos y te rogamos que tú te glorifiques, Padre mío, en una manera especial, Señor amado, de tal manera que podamos, Padre mío, glorificar tu nombre a través de esta programación, las vidas que estarán escuchando aquí en la ciudad de Tyler, a los alrededores, donde quiera que llegue, Padre, el sonido de esta radio. Glorifícate y a ti te daremos siempre la gloria, la honra, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor, que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos, les saludamos en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Reciba saludos en esta preciosa tarde de parte de la Iglesia de Dios Pentecostés Palabra Viva. Aquí estamos ya por la misericordia, por la gracia del Señor, una vez más aquí gozándonos ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. Así que estamos alegres, estamos contentos, mis amados hermanos. Una bendición más que el Señor nos concede, el poder llegar aquí hasta este lugar para poder compartir con ustedes esta programación radial que sabemos que es de bendición para su vida, y eso es lo que esperamos siempre, que sea de mucha, pero mucha bendición para su vida. Así que Dios le bendiga grandemente en esta linda tarde de viernes. Amén. Ya estamos aquí listos para compartir con usted la palabra del Señor. Así que, amén, anímese por allí, glorifique al Señor junto con nosotros. Estamos aquí ya con mi hermano Esteban para poder dar inicio a este programa de radio Así dice la Biblia. Así es, sí. Gloria a Dios, sí. Hay una llamada, ¿no? Poderoso Dios. Aleluya. Sí, Dios le bendiga. Bendecidos y en una victoria pero bien grande esta tarde. Diga la palmera. Aleluya. Aleluya. Ya me turbé. Dice, tú palmera hermosa que fuiste plantada cerca de arroyos de agua cristalina, cuyos brazos del arroyo te dan vida, y tú siempre estás vigorosa y verde. Vienen vientos sobre ti, tempestades azotan tus tallos, y tú no eres quebrada, porque en buena tierra fuiste plantada. He
que el jardinero cuida de tu tierra con amor, y la limpió de cizaña y la cubrió de vallados para que nadie te dañe. El sol brilla sobre tus ramas, el rocío de la noche moja tu follaje. Las aves del cielo hacen morada sobre ti, palmera hermosa de Jehová. ¿Quieres el texto, hijo? Diga el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:17. Para la gloria y la honra del Señor. Bye bye. Así es, sí. Dios le bendiga. Quiero mucho. Bye bye. Adiós, y Dios le bendiga. Está la hermana Inesita, ¿verdad? Con su predicación, ¿verdad? Porque pues esa poesía que según ella dice tiene mucho que ver con la Biblia, y el texto que ella da pues es un texto muy central en el Santo Evangelio, ¿verdad? De la Sagrada Escritura de estos tiempos. Así es que el Señor bendiga a los hermanos, a toda la iglesia del Señor que está conectada en esta hermosa tarde, dispuestos sus corazones a escuchar palabra de Dios de este hermoso programa que el Señor nos permite una vez más estar por su misericordia aquí una vez más con mi hermano pastor Humberto Duque, ¿verdad? Llevando este hermoso programa. Así dice la Biblia, porque el Señor así dice en su santa palabra, y eso es lo que nosotros venimos a anunciar en esta hermosa tarde a través de estos medios que Dios ha permitido, los cuales podamos traer este programa, ¿verdad? Y pues la palabra del Señor llegue hacia los confines de la tierra, ¿verdad? Hasta donde llegan las señales, las ondas radiales y los medios de las redes sociales. Que Dios bendiga a los que están conectados, ¿verdad? A los que miran y oyen este programa. Dios les bendecirá, pues son tiempos, tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de angustia, pero la palabra del Señor llega a tiempo y nunca pasa desapercibida, porque siempre trae bendición. Dice el Señor que no regresará vacía nunca, ¿verdad? Porque sí, ahí va el nombre de Dios, ahí va su promesa, ahí viene Cristo, ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene la luz, la lámpara, ahí viene toda la medicina, toda la fortaleza que necesitamos como iglesia para seguir caminando en estos tiempos finales, ¿verdad? Amén, Así amén. es que sí, el Señor le bendiga al pueblo del Dios en esta tarde. Tome fuerza, tome aliento, reciba del Señor una bendición grande, porque eso es lo que anhelamos, que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? A través de esta hermosa palabra. A pesar de que los tiempos son caóticos, el mundo está todo caldeado, ¿verdad? Por tanta guerra, tantos tiempos difíciles que se aproximan, que están llegando, ya llegaron. Pero nosotros seguimos adelante, firmes en esta fe, porque es promesa de Dios, ¿verdad? Así es, amén. ¿Verdad? Y esperamos la venida de Jesucristo, ¿verdad? Porque su palabra dice que el que ha de venir pronto vendrá, ¿verdad? Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. Así es que hay que, de verdad, así mantenerlos en esta fe todos juntos, unidos, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo por su hermosa palabra. Y nosotros no tratamos de venir a quitarle el tiempo a nadie, sino más bien de que lo aprovechemos todos juntos, ¿verdad? Así es, amén. Porque este es el tiempo del Señor. Los programas, la predicación de Dios, de su palabra, ese es el tiempo de Él. El que le damos todo, le entregamos. Así es que el Señor bendiga, ¿verdad? La iglesia, el pastor Pedro García, que también pues es un hombre guerrero, está al frente de toda esta obra, ¿verdad? Y porque ellos se han esforzado, Dios les ha bendecido estos medios que son importantes para llevar el mensaje de la palabra del Señor, porque eso es lo más importante para todos nosotros en estos tiempos, amados hermanos. Así es que Dios está con nosotros, mientras que nosotros le veamos, le clamemos, ¿verdad? Él estará siempre presto a oírnos y a respondernos, porque así dice Él en su palabra. Así es que adelante, hermanos, no se desmayen los hermanos locales de aquí, ¿verdad? Estemos firmes, porque el Señor dice que en cuanto menos pensemos, Él puede venir. Así es, y todo lo que estamos viendo, hermanos, apunta a eso. La Biblia dice claramente, menciona, ¿verdad?, los reinos contra reinos, las guerras, los rumores de guerras, Gog y Magog. Mire lo que está pasando. Qué tremendo. Así es que adelante, hermanos, no se descuide, no pierda, no descuide esta salvación tan grande, porque es un precio el más alto de todo, sobre todo la sangre de Jesucristo derramada por usted y por mí. Amén, amén, así es, gloria al Señor. Así que hoy, más que nunca, hay que tener los ojos bien puestos, bien puestos allá en el cielo. Amén, sí. Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios le bendiga a todos ustedes, hermanos y amigos que pueden estar escuchando en esta tarde. Estamos ya comenzando esta programación. Bueno, esos son los saludos. Saludamos a los hermanos que siempre nos acompañan por ahí también, por las redes sociales.
hermana Dani Domínguez, la Aleluya. fiel oyente de la radio, nos saluda. Gloria la a hermana, Dios. también la hermana Juana Ábalos, Dios me le bendiga Bendito grandemente, Dios, el sí. Señor les bendiga Amén, poderosamente, sí. hermanos, nos saluda nuestra hermana Juana, me parece que de México, las hermanas, ¿verdad?, que nos están saludando. Sí. Gloria al Señor. Y bueno, usted donde quiera que nos vea en esta hora, o quizá después que quede la grabación ahí, pues reciba saludos Amén, desde sí. aquí, desde la ciudad de Tyler, en el estado de Texas. Amén, estamos transmitiendo para todo el mundo, ¿verdad? Porque esta es la bendición Aleluya, sí. de la internet, hermano. Así es, sí. Y bueno, como decía el hermano, ¿qué decir, hermano? La verdad, pues, digamos, no sorprendidos, sino pues atentos a lo que pasa en el mundo, porque sorprendidos no estamos, porque todo lo que estamos orando en el mundo, pues es cumplimiento fiel de la profecía de Dios. Así es, sí. Amén, eso está claro allí. Gloria al Y Señor, bueno, sí. la gente, uno entiende que la gente que no conoce al Señor se espanta, se turba, pero la iglesia no debemos estar turbados, hermanos, ni confundidos, ni tampoco sobresaltados, porque nosotros entendemos lo que está sucediendo, son señales del fin. No es el fin todavía, ¿verdad? Pero eso es una señal de que el fin se acerca. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Bueno, el Señor Jesucristo dice, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, ¿qué cosas? Guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, el aumento de la maldad, de la violencia, como señala Mateo 24. Bueno, erguíos, dice el Señor, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Y eso es, ¿verdad?, el mensaje. Yo sé que hay gentes, incluso hay iglesias, pastores, ministros que no les gusta que uno mencione estas cosas, ¿verdad? Ellos dicen que son, por ejemplo, los que creemos en que estamos viviendo ya los tiempos decisivos, finales. Sí, Piensan que somos muy sensacionalistas. Tanto. ¿Verdad? Ya está la guerra y dicen, ya van a salir con su sensacionalismo, que las profecías y que no sé qué. Yo he escuchado gente así, hermano. Sí. Esa gente no sabe ni qué está haciendo. Yo no sé ni para qué están predicando, hermano. Porque si hay algo que estar predicando en el día de hoy es que Cristo viene. Amén, así es. Yo sé que hay muchos temas interesantes Aleluya. de los que hay que hablar, ¿verdad? Muchos Sí. temas importantes. Pero Así si hay es, un sí. tema verdaderamente importante en el día de hoy, Aleluya. es que Cristo viene y que la iglesia tenemos que estar preparados, y que los que no están Gloria a Dios, preparados, sí. sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, se preparen, porque el Señor viene pronto. Así es, amén. Amén. Entonces hay gente que dice, no, falta mucho para que Cristo venga, porque es hasta el final de la tribulación. Estamos hablando del rapto de la iglesia. Aleluya, sí, Que amén. mire, sí. el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, como dice el apóstol Pablo en primera los Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, Amén, sí. eso puede ocurrir en cualquier momento. Escuche eso. Aleluya. O sea, para el rapto de la iglesia no hay una señal específica. Es decir, no hay fecha tampoco, pero puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser esta tarde, Sí. puede amén. ser mañana, puede ser de aquí a un año, no sabemos. Pero está próximo, y eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia. Aleluya. Primero sí. los Corintios capítulo 15. O sea que no hay que esperar más cosas para que el rapto suceda. Ahora, para la venida, la segunda venida visible de Jesucristo, sí hay otras señales que tenemos que esperar que se cumplan. Aleluya. ¿Verdad? O que se tienen que cumplir antes, Amén. como por ejemplo el tercer templo de Jerusalén restaurado, la venida del anticristo, Aleluya. y las guerras que profetiza la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis 14 o 16, el Armagedón y todo eso. Eso es antes de que venga Jesucristo por segunda vez. Pero el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, no hay ninguna señal que estemos esperando para decir, bueno, ya está cerca. En realidad, ¿verdad?, las señales ya están cumplidas. Así es. No sí. hay otra señal que estemos esperando, porque todas las señales están cumplidas. Aleluya, sí. Entonces Cristo puede venir en cualquier momento, y Sí. por eso es que la iglesia debemos predicar esto, hermano. Gloria a Yo Dios. vuelvo a sí. insistir, yo sé que hay gente, y porque le digo, le escucho constantemente por la radio, la internet, las televisiones, Sí. que toman a uno, hermano, como que se aprovecha de las circunstancias y para asustar a la gente y cosas así. Entonces no, porque nosotros lo estamos predicando todo el tiempo.
Pero cuando Gloria a vemos Dios, estas sí. cosas, hermano, nosotros debemos de alertar todavía más a la gente. Entonces no estamos diciendo que esta guerra Rusia y Ucrania sean las guerras, por ejemplo, la de Gog y Magog o el Armagedón. No estamos diciendo eso, Sí. pero estamos diciendo que ya el tiempo para que eso llegue se está acercando. Se está acercando rápido. Señales. Son señales, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar listos. Amén. Gloria al Señor. Así que ese es el mensaje que nosotros Sí. tenemos, hermano. El mensaje que nosotros vamos a predicar hasta que Aleluya. Cristo venga, le guste a quien le guste. Y bueno, Sí. ¿verdad? Sí. Ese es lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Pero, Sí. ¿verdad? Mientras tanto, hermano, por supuesto hay otros temas que predicar, pero ese es el más importante. Gloria al a nombre Dios. del Señor. Y bueno, Sí, no amén. lo vamos a predicar hoy porque constantemente lo estamos predicando. Pero Sí. hoy vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver, por supuesto, con lo mismo en el sentido de la preparación, Sí, amén. de estar Sí. preparados. Así que Dios le bendiga a usted que está aquí en Tyler, en la ciudad. Saludo grande para usted, Poderoso para Dios. su familia, usted donde está en su casita, en su lugar de trabajo, o quizá va ya de camino para la casita. Dios le bendiga grandemente. Así que hoy, hermano Esteban, tenemos un precioso culto Aleluya. en el templo, 1412 West Así 2nd es. Street. Sí, amén. Ahí estaremos gozándonos. Gloria a Dios. Estamos sí. oyendo unas alabanzas, ¿verdad? De las que entonamos allí en la congregación. Así Sí. que, amados hermanos, si usted gusta visitarnos hoy, a partir de las 7 de la tarde, Gloria a Dios. estamos en el 1412 West 2nd Street, aquí en la ciudad de Tyler. Si usted viene moviéndose sí. por el área, nos damos cuenta que hay mucha gente que se está moviendo, hermano, de Sí. estados para este lugar. Y Así bueno, es, si sí. usted busca una iglesia donde congregarse, puede buscar el 1412 West 2nd Street, visítenos, escuche la palabra, Así es. Sí. gócese con las alabanzas. Y si a usted le parece, esta es la iglesia, esto es lo que yo aprendí, Aleluya. esto es lo que me han enseñado a mí, la sana doctrina, y si Gloria quiere a quedar, Dios, gloria a Dios. Y Sí, si no, amén. pues sigue buscando, ¿verdad, hermano? Sí, No hay así ningún es, problema, sí. no hay ningún Sí. problema. Así que, Así pero es. si anda buscando un lugar donde congregarse, pues visítenos. Hoy, a las 7 de la tarde, un precioso culto que es auspiciado por la Sociedad de las Damas de Aleluya. nuestra congregación. Sí, así es, Amén. sí. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Poderoso esos Dios. son los sí. anuncios, ¿verdad? Vamos a entrar ya a la palabra del Señor, ¿verdad? Para que podamos comenzar este tema. Esperamos Gloria a Dios. avanzar. sí. Quizá no terminemos hoy, pero vamos a tratar de Sí. hablar lo más que podamos. Gloria Así a Dios. es, sí. Gloria al Señor. Así que vamos a ir a la Biblia. En el libro de los Hechos es el lugar donde vamos a estar leyendo. Hechos capítulo 1, versículos 15 al 20. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Sí. Aleluya. Vamos a leer la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Escucha cómo dice. Hechos capítulo 1, versículo desde el 15 hasta el 20. Gloria a Dios. Escuche, Aleluya. dice la Biblia. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano Esteban, Amén. Sí. para ponernos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, Padre, que nos Sí, acompaña en este lugar. Padre, le Gloria a pedimos, Dios. Señor, que usted derrame de su bendición
añada más bendición a esta palabra, Padre, y así pueda, Señor mío, el que hoy es santo, recibir esta bendición de esta tarde, Padre, tocando sus corazones, sus vidas, sus pensamientos, Padre, trayendo, Señor, esa claridad necesaria, Señor mío. Abre el entendimiento, abre el corazón de esas vidas, Padre, y haya tu palabra cabida en Padre, ellos, en el Señor nombre mío. de Jesús. Libera, Señor Padre Santo, a todo aquel que está cargado, Señor mío, de pensamientos vanos, de ideas contrarias, Padre Santo, de inmundicia, Padre, de pecado, de maldad, Señor, de planes satánicos, Padre, sean deshechos en el nombre de Cristo, Padre, y more, Señor Santo, tu palabra en esas vidas, Padre, en esos hogares, Padre, donde el diablo ha llevado quizá guerra, batalla, enfermedad, Padre. Te pedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Rey, Padre, Padre mío, sana a los que están enfermos, Padre, dales aliento, Señor Padre Santo, aumenta su fe, Señor mío, aumenta sus fuerzas, Padre, fortalece tu iglesia, tu pueblo en estos tiempos, Padre Santo, Señor mío, te lo pedimos en el nombre de Cristo Rey, Padre, ya que creemos en tu palabra, creemos, Señor mío, en la promesa de tu nombre, Padre, ayúdanos, Señor mío, para seguir caminando, para avanzar, Padre, para este mensaje, Señor mío, sea siempre predicado, sea siempre, Padre Santo, aleluya, el alimento, Señor, Padre bueno, de los tiempos finales de tu iglesia, Padre, de los que no han entrado puedan entrar, Padre, los que han de ser añadidos vengan, Señor mío, a las aguas, a Señor mío, a sustentar sus almas, Padre Santo, donde no necesitan dinero para comprar, Señor mío, porque es gratis, Padre, puedan oír esta palabra ahora, Señor mío, por el amor de tu nombre, Padre, le rogamos, Señor, al que está apartado, que se venga de nuevo, que regrese al camino del Señor, que haga un reconcilio de fe, un reconcilio verdadero, para que su vida sea salva, su familia, toda su casa, Padre, y sus nombres estén escritos en el libro de la vida y no sean borrados jamás, nunca, hasta la venida de Cristo, y nos vayamos todos al cielo junto con Él. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga. Estamos ya. Amén. Llámele a alguien, dígale a alguien, ya empezó el programa, así dice la Biblia. Aleluya. Y vamos a escuchar la palabra. Escucha esta alabanza un poquito. Sí. Ya estamos de regreso. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad. De llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor le continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Bueno, queremos en esta tarde, queremos predicar por el tema los habitantes del campo de sangre. Aleluya. Esa alabanza de fondo que estamos escuchando ahí de los voceros de Cristo, sí. Bueno, que relata la historia tan triste de Judas. Yo creo que todos nosotros que escuchamos el nombre de Judas inmediatamente lo asociamos con traición, sí, ¿verdad? Inmediatamente lo asociamos con maldad, con iniquidad. Y de hecho yo creo, hermano Esteban, que yo diría que casi todos los hermanos en la iglesia, los cristianos, sí, no nos atreveríamos a ponerle Judas a uno de nuestros hijos. Aunque hemos oído ese nombre. Está raro, ¿verdad? Porque nadie se llama Judas casi en la iglesia hoy. Y pues la razón es por eso, ¿verdad? Porque ese nombre ha quedado asociado, aunque no tiene nada que ver en realidad, pero por causa de lo que pasó con este personaje en la Biblia, el traidor, el Iscariote, ¿verdad? Así que, bueno, hoy queremos hablar un poquito, hermanos, aleluya, acerca de lo que pasó con Judas y de cómo esto es una gran enseñanza para nosotros que estamos hoy en la iglesia. Así es, sí. Y yo creo que, bueno, usted que conoce la Biblia sabe que
que toda la escritura es inspirada por Dios. Usted sabe que las cosas que están escritas ahí, pues escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para los que íbamos a venir después. Así es, sí. Y especialmente cuando hablamos de enseñanzas que tienen que ver no tanto con teología, con esos misterios que habían estado ocultos, sino enseñanzas que nos ayudan a nuestra vida práctica. Sí. Porque debemos reconocer que lo que realmente es importante dentro de la iglesia es la vida práctica. Es decir, no tanto que nosotros nos consideremos iglesia o que conozcamos de la Biblia o que tengamos conocimiento de, no sé, de las materias, de la interpretación de la Biblia, sino de cómo vivir lo que la Biblia nos enseña. Creo que eso es lo esencial, hermanos, la vida práctica. Y creo que es ahí donde debemos hacer énfasis nosotros. Acuérdense que el objetivo principal de toda persona que viene a convertirse o que es alcanzada por el Señor y es transformada por el Espíritu Santo, convertida en una nueva criatura, el objetivo principal de todo creyente debe de ser agradar sobre todas las cosas a Dios con nuestra manera de vivir. Así y por es, supuesto sí. las pautas que necesitamos para eso las hallamos en las Sagradas Escrituras. Y especialmente cuando hablamos del libro de los Hechos, por ejemplo, usted sabe que el libro de los Hechos es el libro histórico de la iglesia, es el único libro, de cierta manera, que narra los inicios de la historia de la iglesia, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, para que nadie le venga a contar cuentos que la iglesia original de Cristo es la iglesia católica. ¿No? Aquí no existía la iglesia católica todavía, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo, en el primer siglo, unos cuantos años después de que el Señor prácticamente, o no unos cuantos años, sino inmediatamente después de que el Señor fue crucificado a los 50 días, es que nace la iglesia. Así oficialmente es, sí. en el día de Pentecostés. Ahí empieza. Amén. Entonces, justo antes de que la iglesia nazca o que oficialmente, ¿verdad? Acontezca el derramamiento del Espíritu Santo, es que hallamos esta historia que estamos leyendo aquí. Es decir, la escena que aquí se describe en el capítulo 1 sucede justo antes del derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos, si usted ha leído el texto de Lucas, que escribe Lucas, es el autor del libro de los Hechos, dice que los discípulos están reunidos esperando obedientemente la promesa del Padre que Jesús les había anunciado. ¿Se acuerda usted? Sí. Lucas 24, por ahí, verso 49. No se vayan de Jerusalén, espérense hasta que reciban la promesa que oyeron de mi Padre, porque seréis investidos con el poder del Espíritu Santo. Sí. Entonces, esa promesa ellos obedientemente, y desde aquí vamos viendo las características de una iglesia genuina, la obediencia a la palabra de Dios. El Señor les dijo, no se vayan, y obedecieron. Aleluya. Lo triste es, hermano, que siempre, ¿verdad? Desde el inicio vemos que no todos obedecemos. Ahí está la clave. ¿Verdad? Porque aquí según 1 Corintios 15 fueron a más de 500 hermanos que se les dio esta noticia o esta orden, que no se fueran, sino que esperaran. Aleluya. Pero cuando llegamos al capítulo 2 hallamos que eran como 120 nada más. Sí. Bueno, el asunto es que antes de eso ellos están reunidos y entonces Pedro, tomando la iniciativa de liderazgo que él tenía, comienza a hablarle a los hermanos acerca de lo que aconteció con Judas, el cual era uno de los 12 apóstoles, compañero del ministerio de ellos, ¿verdad? Entonces aquí en este texto que acabamos de leer, Pedro recuerda lo sucedido con Judas unos cuantos días antes, unos meses antes de donde están ellos ahora, ¿verdad? De que ya han comprobado que Jesús resucitó de los muertos, se les ha aparecido durante 40 días, dándole las últimas instrucciones. Entonces Pedro se recuerda, y acuérdese que ellos están en un aposento, el aposento alto. Allí estuvieron 10 días, estaban orando. Aleluya. Y estaban rogando. Sí. Eso es lo que dice la Biblia, estaban orando unánimes y rogando. Allí estaban todos los apóstoles, allí estaba María, incluso la madre de Jesús. Amén. Y estaban buscando a Dios, y por supuesto estaban también leyendo, porque Pedro, entonces, de un texto que se encuentra en la escritura hebrea, de ahí es que Pedro deduce que lo que había acontecido con Judas ya estaba profetizado.
Amén. Sí. Ya se había escrito de eso anteriormente. Aleluya. Y sí. entonces él quiere venir y el Espíritu Santo lo inspira de esta manera Gloria a para Dios, que él sí. venga y le comente esto a los hermanos de tal Sí. manera que puedan hacer algo más. Y Gloria a por Dios, eso es sí. que vemos aquí que en primer lugar Pedro se levanta para dar un discurso ahí a los hermanos y Pedro les dice: hermanos, es necesario, ¿verdad?, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes. Escuchen. Aleluya. Es decir, sí. escudriñando las escrituras, Sí. Pedro llegó a la conclusión de que lo que había pasado con el traidor Judas ya había sido profetizado por David. Ahora, ¿dónde encontró eso Pedro? En el libro de los Salmos. Aleluya. Sí. En el Salmo 41, por ejemplo, en el versículo 9, David escribió: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó sobre mí su calcañar. ¿Verdad? Y todos sabemos que ese salmo se estaba refiriendo a Judas, el Iscariote, el traidor. Entonces, aunque es cierto que la traición de Judas era algo profetizado, bueno, no quiere decir que Judas estaba predestinado a perderse, Aleluya. ¿verdad? Sino que nosotros entendemos por la Biblia que fue la elección que él tomó. Esa es otra historia, ¿verdad?, que no vamos Sí. a tocar hoy. Sí. Pero la Biblia es clara cuando señala que fue Judas el que eligió tomar este camino. Porque siempre va a haber gente que va a decir: bueno, pobre Judas. Incluso andan algunos ahora predicando que Judas se salvó, que Judas no sé qué. Y que, bueno, locuras, ¿verdad? Amén. Entonces, lo único que vamos a decir respecto a eso es que está escrito que iban a traicionar a Jesús, no dice quién, pero está escrito esta profecía porque ya Dios sabía todo lo que iba a pasar. Así es. Sí. Entonces, pero el hecho de que Dios sepa las cosas de antemano en su presciencia, no quiere decir que Dios sea el causante de esas cosas. Aleluya. O sea, que es sí. claro cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 26:15, Mateo 10, verso 16, verso 47, 50, es claro que Judas de su elección Aleluya. dejó que entrara Satanás en su vida y entonces fue que hizo lo que hizo. Gloria Entonces, a pero Dios. Pedro aquí está hablando y les dice a los hermanos: miren, Judas, con el salario de su iniquidad, Santo Dios. porque entonces nos está quedando claro aquí Sí. que la misma maldad de Judas fue la que lo llevó a cometer tan grande crimen. O sea, la misma, por eso Pedro dice: con el salario de su iniquidad. Sí, así es. Porque si somos lectores de la Biblia, hermano Esteban, la Biblia dice que al Aleluya. malo lo mata la maldad. Sí. es Escuche, cierto, sí. el Salmo 34, versículo 21, dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. O sea que no es el diablo ni Dios quienes condenarán a las almas al fuego del infierno, sino su propia maldad. Aleluya. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Judas a ahorcarse y a terminar en el infierno? Su propia maldad. Por eso Sí. Pedro dice: miren, Judas, hermanos, con el salario de su iniquidad, amén, es que hizo esto. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre, tarde que temprano, no lo va a alcanzar. Aleluya, Nosotros sí. sabemos quién era Judas por la Biblia. Sí, Andaba amén, con sí. los 12, Sí. estaba con los 12, ministraba con los 12, echaba Así fuera es, demonios, sanaba a los enfermos, pero era ladrón, Terrible. era codicioso, le sacaba Sí. dinero a la bolsita. Sí. Por eso que por el salario de su iniquidad vamos a ver que él adquirió un campo. Terrible. Entonces vamos a ver cómo está eso, ¿verdad? Pero eso es lo primerito que alcanzamos a ver aquí, hermano. Es decir, Judas, Pedro está diciendo eso, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, porque usted sabe que la Biblia dice Sí. que él recibió 30 monedas de plata, Tremendo. ¿verdad? sí, por vender sí. a Cristo. En Sí. Mateo 26, Sí. 15 fue lo que él acordó con los sumos sacerdotes Sí. para poder entregarlo. Tremendo. Entonces Pedro dice que con ese dinero que le pagaron a Judas, compró un campo, pero nosotros, ¿verdad? Sabemos por la Biblia que en realidad quien compró el campo fue los sacerdotes a quienes fue Judas, porque Sí. acuérdese, le estamos parafraseando nomás, Sí. cuando Judas vio que a Jesús no solo lo iban a golpear y a castigar, sino que lo iban a asesinar, él Sí. sintió remordimiento, Se afligió. se afligió y Sí. fue y devolvió. Sí. Suéltenlo, dijo, pero los Sí. sacerdotes dijeron: ¿a nosotros qué? Sí. ¿A nosotros qué nos importa? ¿Verdad? Ya tú, le dijeron. Entonces él se sintió remordido, les tiró las monedas allí Sí. y se fue y se ahorcó.
Terrible. Entonces los sacerdotes recogen ese dinero y no quisieron meterlo al tesoro porque según ellos estaba contaminado, ¿verdad? Sí. O sea, era pecado hacer eso según ellos. Precio por sangre. Sí, pero lo irónico, ¿verdad? No, Sí. no lo podemos meter porque es pecado, pero no es pecado matar al Hijo de Dios. Qué barbaridad, tremendo. Entonces, pero bueno, eso fue así. Entonces ellos con ese dinero Terrible. compraron un campo. Sí. Según lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Ellos compraron el campo y dice la Biblia en Mateo 27, versículos 6 y 7, que ese campo se le fue llamado el campo del alfarero. Sí. Escuchen. Sí. Amén. Y ese mismo campo que compraron ellos con las monedas que Judas les tiró, que eran de Judas, Sí. por eso es el salario de la iniquidad de Judas, Sí. era el dinero de él. Con ese campo compraron ese lugar que se llama el campo del alfarero, el cual después en Mateo 27:8 dice que se llamó campo de sangre. Así es. Y es en ese mismo campo que aquí Pedro en el capítulo 1 de los Hechos nos está diciendo que en ese campo, el campo del alfarero, el campo de sangre o acéldama, amén, en arameo, ahí Judas cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así es, sí. Entonces, ¿verdad? Y aquí parece haber una confusión, pero en realidad lo más probable es que Judas, después, ¿verdad?, de que esos hombres compraron el campo, Sí. porque pasaron algún tiempito después de eso, en ese campo que compraron con esas monedas, él fue allí, se colgó, el árbol donde se colgó o la rama se quebró Sí. y cayó, y Sí. quizá el cuerpo ya como había pasado varios días, ya estaba descompuesto y cuando cae se parte por la mitad Se y todas rompe, sus entrañas se derraman. Sí. Entonces es lo más lógico suponer eso, ya que, ¿verdad?, hay gente que trata de avergonzar, ¿verdad?, o querer decir que la Biblia se contradice, pero no, es simple y sencillamente eso lo que pasó. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo, sí. Y lo triste de de estos hechos, este es el hecho más cruel, más grave en toda la historia que podemos ir leyendo, es sentirse cargado de culpa, pero ya tarde. Tremendo. En cierto modo tarde, porque el peso, el que había caído sobre él, era el más grave, ¿verdad? Derramar sangre inocente, porque al entregar a Jesucristo, vendiéndolo a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes de esos tiempos, según se les llamaba, pues ellos corrieron y le dieron el precio. Entonces ya Jesucristo quedaba como dijera yo, señalado por Judas, que en cualquier momento él lo iba a entregar, ¿verdad?, dando señales que había hablado con ellos. Y triste, ¿verdad?, porque, hermano, la sangre de Jesucristo era inocente. Y bueno, como la sangre de él, pues, fue la que redimió nuestras vidas, nuestras almas, y toda la iglesia que cree en Jesucristo recibe ese lavamiento todo de cabeza hasta los pies. Queda limpio de Aleluya. pecado, ¿verdad? Sí, Porque amén. la sangre de Cristo limpia el pecado. Solamente la sangre de Cristo. No hay otro poder más que el de Jesús para que el hombre sea salvo y sea apartado en santidad del mundo del pecado. Por eso es que santificarse, eso quiere decir, ¿verdad?, apartarse del mal, separado del mundo, separado del pecado. No puede el hombre volver a tocar lo inmundo porque Dios lo ha separado ya de allí a través del sacrificio de Jesucristo, su Hijo amado. Y en esos días, ¿verdad?, Pedro se levanta en medio de los hermanos y los reunidos, dice, eran como 120. Es lo que dice en el verso 15 del capítulo 1 de Hechos. Así es. Era el número, ¿verdad? Entonces, estamos mirando de que Pedro siempre tomaba acción. Era un hombre muy, dijera yo, diligente en todo, ¿va? Y estas predicaciones que Pedro empezó a dar para llamar la atención, para empezar a dar a entender, ¿verdad?, como decía usted, de dónde tomó él la lectura para enfocarse en el llamamiento, en la predicación.
Porque, bueno, este era digamos, el mandamiento de Jesucristo para la iglesia, para los apóstoles, como señala claramente, ¿verdad?, que el Señor aquí inicia la iglesia. Entonces, ellos empezaron a predicar, y por eso es que el Señor les da el poder del Espíritu Santo para que hasta el día de hoy se siga predicando esa palabra como la empezaron a predicar los apóstoles despuesito que Jesucristo, ¿verdad?, había terminado su ministerio de predicación, y con su muerte, pues, Él cumplió todo y se elevó al cielo, ¿verdad? Entonces, pero dejándonos promesa de que regresaría por nosotros, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Porque pues en el capítulo 1 aquí del mismo capítulo y el verso 10 dice que estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí dice, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. El 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, dice, como le habéis visto ir al cielo. O sea, dio promesa aquí en los Hechos de los Apóstoles, va aquí en el capítulo 1 y el verso 10 y el 11. Irse, pero regresar. Porque el 8 dice, porque aquí está la promesa de la iglesia. Dice, en el verso 8 dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Como ahora, pues, hermanos, mira dónde acontecieron estos hechos. Allá, en el Medio Oriente, muy lejos de aquí. Pero el poder de Dios es tan grande que Él cubre toda la tierra. Amén. Ha llegado la palabra hasta nosotros. ¿Quién podía pensar? ¿Quién podía decir nada de nosotros si ni estábamos en ese tiempo? Pero esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Él quiso llamarnos, Él quiso alcanzarnos con la palabra, ¿verdad? Misericordia tan grande de Dios con nosotros, como con los que están oyendo este mensaje tan maravilloso hasta el día de hoy. Está igualito como el primer día que lo predicó Pedro, como las palabras que dijo Jesucristo. Allá, mire, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran exactamente como Él habló. Y así están escritas estas palabras que son verdaderas, porque el Señor es verdadero, Dios es verdadero en su palabra, ¿verdad? Yo lo siento como que fue ayer que lo dijo el Maestro, y ahora nosotros lo estamos recibiendo. Oiga, son palabras, hermanos, que tocan el corazón, que le hacen entender a uno lo eterno que Dios ha puesto en nuestras vidas, y por eso Él se preocupa que el hombre se vaya a perder, porque Dios dio alma eterna en el hombre, y eso es lo que Dios no quiere, que se pierda y se vaya a sufrir eternamente, ¿verdad? Porque por eso es lo emergente, lo necesario, predicar la palabra en estos tiempos, hermanos. Sí, eso, recordarle a cada momento, ¿verdad? Al que se está desmayando, que se levante. Al que se ha salido, que se vuelva, ¿verdad? Y al que no ha recibido, que reciba. Que oiga la palabra. Amén. Porque el llamado es al arrepentimiento. Y podrá decir alguien, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Pues mire, el simple hecho de no recibir la palabra, eso es un rechazo y lo deja fuera de ella. Así es. ¿Verdad? Porque la palabra hace 2 cosas en la predicación. Al que la recibe, lo salva, lo sana, lo limpia y lo regenera. Pero el que no recibe esta palabra queda bajo condenación por el hecho de no recibirla, y no lo decimos nosotros porque queramos decirlo o porque nos sintamos que ya somos salvos y que no nos importa lo que pase con usted. No, así estábamos nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Amén, ¿verdad? Bajo condenación, porque no éramos limpios de los pecados que habíamos cometido. No habíamos venido al Señor a que nos redimiera nuestra alma y fuéramos lavados en la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros traemos emergentemente este mensaje, para que el hombre oiga, para que la familia entienda de que solo en el Señor tenemos seguridad. Los tiempos que vivimos son tan peligrosos que, iglesia y amigos y hermanos, ¿hace cuánto apareció esta enfermedad de la pestilencia del COVID-19? ¿Hace 2-3 años? Mire, y este mal no se ha ido, sigue dando persecución a las vidas. Tremendo. Sigue causando muerte, sigue causando angustia, dolor, enfermedades, cosas que usted no espera, pero de pronto amanece enfermo.
Usted no sabe lo que el día de mañana va a pasar. Por eso es que el Señor dice, ahora es el día de salvación. Amén. Ahora vengan a mí, ¿verdad? Yo estoy llamando, dice. Él está a la puerta. Él está con los brazos abiertos esperando el arrepentimiento del hombre a través de esta palabra. Y esto fue lo que se levantaron a hacer los apóstoles. A predicar el mensaje de Jesucristo resucitado, no como muerto. Porque eso fue lo que los profetas profetizaron. Vendría el Mesías y moriría. Y va a morir a consecuencia del pecado de los hombres. La maldad, ¿verdad? Para redimir al hombre, para darle redención con el Dios eterno. Porque no había de otra manera como los hombres podíamos volver a tener comunión con Dios. Solamente bajo el sacrificio de la sangre de Jesucristo. Su vida, el martirio de Él. Porque en Jesucristo ya no vale el holocausto. Ya no valía la circuncisión. Todo eso quedaba fuera, hermano. Todo lo que el pueblo del Señor guardaba en esos tiempos, que no lo cumplía, en Jesucristo se resume todo. Aleluya. ¿Verdad? En Él es que entramos nosotros para poder ser salvos. Porque Él dijo claramente que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a venir al Padre si no fuere por Él. Pero los que creyeran en Él y los que recibieran este mensaje que empezó a predicar Él, y los apóstoles le dieron continuidad, y hasta el día de hoy la iglesia sigue predicando este evangelio que es salvación para vida eterna del hombre, escapando del juicio que viene, porque la muerte anda rondando, hermano. Eso es un tiempo peligroso, y Dios no quiere que el hombre muera, que sea interceptado por el diablo y lo mate. Mire las guerras que están sucediendo y lo que falta por venir. Este es un principio de angustia y de dolor. Hemos entrado en una encrucijada en la cual nosotros tenemos que mantenernos firmes, pidiéndole a Dios que nos ayude para retener esta palabra, que es la que nos alumbra y la que nos da ánimo, la que nos levanta, la que nos da siempre ese aliento, ¿verdad? Y es más, el deber que es de la iglesia, porque este es un mandamiento de predicar la palabra, de llevar el mensaje a todas las naciones, porque aquí dijo el Señor, en el versículo 8, con el poder del Espíritu Santo, la palabra es llevada hacia donde Dios envía por su voluntad, ¿verdad? A la iglesia de estos tiempos finales que estamos predicando esta palabra. No crea que nosotros lo hacemos porque nos sobra tiempo, porque queremos estar aquí en los medios de las redes sociales. No, hermano. Si por eso fuera, yo me quedo en la casa, ¿verdad? A mí eso no me interesa. Yo lo que me interesa es que la gente oiga la palabra. Que la gente reciba advertencia antes del juicio, antes que el hombre vaya a perecer, dice, porque después de la muerte lo que queda es un juicio. Terrible. Oiga, sí, ahí está dura la cosa, ya no se puede volver para atrás, tiene que enfrentar el juicio. Pero antes de eso, el Señor está hablando por su palabra, la iglesia de estos tiempos, que predica la verdad, la sana doctrina, como debe ser, como la predicó Pedro, los apóstoles, como Jesucristo la instituyó, ¿verdad? En la iglesia, para que en estos tiempos, hermano, el hombre no vaya a decir, no, pues nadie predicó, nadie dijo nada. Noé dilató 120 años predicando, para que la gente, dice, se arrepintiera, se convirtiera, y no se los llevara el diluvio. Pero la gente no quiso. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de volverle a recordar eso. Tremendo. Y de decirle, ¿verdad?, lo que pasó allá y lo que ha venido pasando, y que en los juicios del Señor poquitos se han salvado, porque la gente está dura de corazón. Prefiere las cosas del mundo, sí, hermano. Triste. Prefiere, sí, la vanagloria, lo que a la carne le place. Oiga, el Señor no está en contra de que usted tenga comida y bebida suficiente y que tenga dinero quizás, pero no aparte su corazón de Dios, ¿verdad? Porque ese es el problema de las riquezas, que el hombre pone su corazón en el tesoro, pero Dios quiere que lo ponga en el tesoro del cielo, ¿verdad? No en el de la tierra, porque este perece. Aquí se lo roba el ladrón, aquí se lo come la polilla, aquí lo arruina el orín, dice, pero allá en el cielo no. Allá vamos a gozar eternamente junto con el Maestro. ¿O no se siente lleno de gozo al saber que un día nos vamos a juntar con Él cara a cara, que lo saludaremos y lo abrazaremos porque fue el que dio la vida por usted y por mí? Nos reuniremos con todos los apóstoles que están allá con el Señor. Gloria a Dios. Oiga, eso sería maravilloso, conocer a Pedro, como se vieron allá con Jesucristo en la transfiguración de Mateo 17, dice que hablaba Elías y Moisés y Jesucristo con ellos. Oiga, los apóstoles estaban atónitos de ver aquello. Ahora, ¿cómo no será, hermano, cuando el Señor venga y nos veamos con Él y seamos llevados al cielo?
Los sepulcros dicen que se van a abrir, por lo que los que han muerto en Cristo van a ser levantados primero. Entonces van a creer y van a decir, en verdad era verdad lo que predicaban estos. Se van a juntar solo con las fosas vacías. Los que se queden, hermano, no sea uno de esos. Qué tremendo. Sí, oiga, Eso va a ser hermano. triste. Eso sí que va a ser triste, de verdad. Imagínense, el uno será tomado Ay, ay, ay. y el otro dejado. La esposa fiel que Aleluya. se congregaba, que iba para el culto, Oh, a santo. alabar a Dios, vuela el rapto. Sí. Y el marido santo borrachón, Dios. Se queda. el marido golpeador, Ay, que le hacía la vida difícil, se quedará llorando. poderoso Dios. Los hijos rebeldes se quedarán, amén, y los padres se irán. O los hijos cristianos se irán y los padres incrédulos se quedarán. Qué tremendo, hermano, verdaderamente Sí. va a ser, ¿verdad? Ese momento. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Él es bueno, todavía usa a sus siervos para hablarnos. Adelante, hermanos. Dios me le bendiga, hermano Rodrigo Nicolás, Aleluya. hasta la iglesia allá en Illinois. Saluda a su bella familia. Gloria a todos Dios. sus niños y niñas. Gloria a Dios. Sí, los hermanos, Qué tremendo, ¿verdad? hermano, verdaderamente, ¿verdad? Pues por esas razones que estamos hablando esta palabra. Aleluya. Sí, amén, Lamentablemente el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Vamos Sí. a tener que hacer otro programa respecto a esto, pero sí. Aleluya. o sea, sí. tiene que ver, hermano, con esto, de estar preparado, porque todo lo que estamos haciendo ahorita es, bueno, ¿por qué razón fue que Judas cayó en eso? Pero lo que queremos ver y de lo que en realidad trata este tema es ese lugar donde Judas quedó, o sea, donde terminó él. Terrible. Porque se le dio un nombre, o sea, Sí. tenía un nombre antiguo que era el campo del alfarero. Sí. Ya lo vimos, Mateo 27. Amén. Así. Pero a partir de lo que sucedió con Judas, se le empezó a llamar el campo de sangre. Porque la Biblia dice ahí mismo en el libro de los Hechos, que Gloria a capítulo Dios. 1, verso 19, Sí. que fue notorio todo esto. O sea, Aleluya, toda sí. la gente de Jerusalén y los alrededores se dieron cuenta de lo que había pasado allí. Amén. Sí. Entonces lo que le pasó con Judas, esta desgracia, ¿verdad? Que se ahorcó, se cayó del árbol, se rompió la rama, se partió por la mitad, tiraron. O sea, eso fue todo el mundo vio eso. Sí. Entonces, y de ahí en adelante se le empezó a llamar campo de sangre, Sí. ¿verdad? Porque y todos aquellos que supieron, pues, de la trama de los sacerdotes también, esas monedas, Todo. Sí. por el precio que pagaron por el Señor, también Sí. porque fue la sangre justa Aleluya. derramada, pero Sí. también por esto que pasó aquí. Entonces se corrió el dicho y se le empezó a conocer como el campo de sangre. Qué Entonces, tremendo. y ahí es donde nosotros queremos señalar, porque allí termina Judas Sí. y lamentablemente, mis amados hermanos, allí van a terminar muchos también. Ay, santo. Escuche. Sí. ¿Por qué se le llamaba el campo del alfarero? Bueno, allí era el lugar donde se arrojaban todas las vasijas de barro después que se habían intentado restaurar una y otra vez, pero no se había logrado. Sí. Y vamos a hablar de eso el próximo viernes, si Dios nos ayuda. Aleluya. Usted sabe que en Israel es muy común el asunto del barro, el alfarero y el barro. Sí. Y había muchas clases de vasijas en el antiguo Israel Sí. que tenían diferentes usos. Así es. Una de esas era la vasija de ira, Santo y que Dios. habla Romanos también, capítulo 9. Gloria a Judas se convirtió a sí mismo en una vasija de ira. Y la Biblia nos enseña que las vasijas de ira son para destrucción. Sí. Escuchen, hay vasijas de honra, Sí. hay vasijas de misericordia. Gloria a Dios. Entonces, pero todo depende de la persona. Amén. Cómo se deja moldear por Dios. Nosotros entendemos por la Biblia que Dios o Judas tuvo la oportunidad de dejarse moldear por Dios Y sí. y no lo quiso hacer. No. Sí. Porque el hermano mencionaba hace ratito de que sintió remordimiento. Y remordimiento y arrepentimiento suenan casi igual, ¿verdad? Sí. Remordimiento, arrepentimiento, pero no son igual. Son No. muy diferentes. Porque cuando lo que sintió Judas fue remordimiento, él fue y dijo, he pecado, dijo. Sí, así He es. pecado, entregué Sí. sangre inocente. Así Suéltenlo. es, Sí. Pero no se arrepintió. Santo Porque si él se hubiera arrepentido, ¿qué tuvo que haber hecho? Corrido, hermanos, corrido. Él tuvo que haber corrido a buscar
Aleluya. al maestro Amén. y arrepentirse y decirle, Señor, Sí. perdóname, he Eso. pecado. A él es que le iba de haber confesado su pecado Amén. Sí. y hubiera llorado y Dios lo hubiese perdonado. No hay nada en la Biblia que nos dice que Judas estaba destinado a perderse eternamente. No, no nos dice la Biblia eso. Entonces, pero no lo hizo, solo sintió remordimiento. ¿Se acuerdan cuando Pedro pecó también contra el Señor? Amén. Sí. Fue diferente. Pedro se arrepintió. Se sintió remordido también, pero Aleluya. se arrepintió. Sí. Porque la Biblia dice que él lloró amargamente. Aleluya. Y después vemos en el transcurso del tiempo que Pedro lo que hizo fue arrepentirse y Gloria a levantarse. Dios, sí. Porque esto es lo lindo de Dios, hermano. No importa el pecado Sí. que se haya cometido. Cuando uno se arrepiente de corazón y se humilla, Dios lo perdona. Amén. Sí. Dios lo perdona. Así que si usted está quedado en su casa porque dice, he cometido tantos pecados conociendo la Biblia, ya Dios no me va a perdonar, el diablo le viene a decir, mira, quédate ahí, mejor muérete, vete a drogar, mejor vete a bailar, vete a hacer todo, porque al fin estás perdido. No le haga caso al diablo. Si usted se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Aleluya. Dios lo perdona. Así es. Sí. El problema es que usted se deje moldear por el alfarero. Santo Dios. Sí. Entonces, así es. Judas no buscó la restauración. Sí. se No dejó. buscó que el alfarero le diera el molde como él quería dárselo. Y él fue y terminó en el campo del alfarero, que después se llamó el campo de sangre. Entonces, las vasijas que terminaban en el campo del alfarero eran las vasijas de barro que ya no tenían ningún uso, no servían más para nada. Sí, Ahí sí. se tiraban, se rompían, se hacían pedazos y eran olvidadas para siempre. Entonces, ahí terminó Judas y es lo que queremos ver el próximo viernes, si Dios nos ayuda. Gloria a Dios. sí. Amén. Que mucha gente, lamentablemente, va a terminar también y será un habitante del campo de sangre. Judas fue el Santo. primer habitante Sí. del campo de sangre. Fue Judas. Poderoso Dios. Amén. Pero lamentablemente habrá muchas más vasijas que terminarán igual en el mismo lugar que Judas, porque nunca se han querido dejar moldear como el Señor quiere. Y lo vamos a ver claramente con la Biblia. Así que no se convierta usted en un habitante más del campo de sangre. Así que Dios le Aleluya. bendiga, mis amados hermanos. Estamos despidiéndonos. Lamentablemente el tiempo aquí en la radio vuela, hermano, vuela. Sí, amén. A así saber es, si ya sí. le quitarían segundos al minuto. Hay que investigar eso, hermano, porque corre muy rápido el tiempo. Sí. Gloria al Señor. Así Sí. que, bueno, Dios le bendiga. Hoy estamos en el Aleluya. 1412 West 2nd Street. Acuérdense, si gusta visitarnos. Aleluya. 1412 West 2nd Street a partir de las 7 de la tarde. Estamos Gloria ahí a Dios, sí. para un culto de damas precioso. Así que, Aleluya, hermanos, en sí, Facebook, ahí les sí. esperamos en un ratito más. Aleluya. Y bueno, Dios le bendiga a los hermanos que nos acompañaron en Facebook, fieles oyentes de la radio. Así Será es, sí. hasta dentro de una horita por ahí, 1 o 2 horitas, hermanos. Dios me le bendiga. Así es, sí.